Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esta hermosa mañana nos alegra de estar acá. Podemos ponernos en pie para orar, para darle gracias al Señor. En esta ocasión vamos como siempre, a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga a través de su palabra. Que en esta ocasión siempre la ayuda del Espíritu Santo pues edifique nuestras vidas, nos bendiga, hable al corazón nuestro y el cuerpo de Cristo sea siempre edificado. Amén. Oramos al Señor entonces. Padre que estás en el cielo, esta hermosa mañana, Padre, nos alegramos, estamos contentos, gracias a ti, Padre, gracias a tu bondad, a tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos siempre un lugar donde reunirnos para poder adorarte, expresar nuestras gratitudes a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición de tu palabra, Padre. Pedimos, amado Dios, que la ayuda y la intervención de tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, para poder compartir la palabra y que ésta vaya a llegar al corazón mismo, Señor. Espíritu Santo, siempre encárgate de llenar, de bendecir, de exhortar, de edificar a tu pueblo. Espíritu Santo, ayúdanos y bendícenos en esta mañana, Padre. Gracias, mi amado Dios, por darnos este hermoso día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abramos nuestras Biblias. En esta ocasión vamos a hacerlo en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 11 y versículo número 27. Dice entonces la Escritura: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de lo importante que es examinarse a uno mismo. Examinarse en el sentido de cómo está nuestra vida siempre delante del Señor. Y es importante que nos examinésemos porque de esa manera, vamos a decirlo así, vamos a controlar o vamos a vigilar de cómo uno se conduce delante de Dios. Porque consideramos que la idea de todo creyente, del Hijo de Dios, es siempre honrar y serle fiel al Señor. La idea de ser cristiano, la idea de ser hijo de Dios, es con el buen propósito siempre de exaltar a aquel que está sentado a la diestra del Padre. En base a eso es importante que el creyente en su caminar diario debe siempre de examinarse, sondearse, vigilar, velarse. No permitir que otros sean los que tengan la tarea de enseñarnos o de señalarnos o de examinarnos, sino que la tarea primordial debe de ser que uno mismo en particular debe de examinarse
y ver si realmente estamos agradando al Señor o no. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de caminar y de testificar que ahora tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que es bueno, a un Dios que es misericordioso, pero también que es un Dios santo, 3 veces santo. Y obviamente aquellos que le honramos, tenemos que también seguir esos pasos. Por eso insisto y repito en esta ocasión que uno debe de examinarse y ver si yo realmente estoy haciendo bien las cosas o no delante del Señor. Por eso que partiendo de la porción que ahora hemos leído, la carta esta a los Corintios, que regularmente su propósito que buscaba Pablo era corregir algunas situaciones que dentro de la iglesia local de ese momento se estaban dando. Pablo, algunos capítulos en el 11 y otros capítulos, se da a la tarea de corregir algunos desórdenes que en la iglesia que él había fundado allá en Corinto se estaban dando. Desórdenes como por ejemplo que a la hora del culto, a la hora de los dones espirituales, había un desorden. O por ejemplo, hablar acerca de que si la mujer tiene derecho o no en expresarse o en tener algún privilegio dentro de la congregación. Y temas como ese, Pablo se ve en la necesidad de dirigir esta carta a la iglesia en ese momento de aquella localidad de Corintios para corregir esos detalles. Ahora, el capítulo 11 se toma el tiempo para hablar de la cena, que es una ordenanza estipulada por Jesucristo. Pero yo quiero que en esta ocasión no voy a entrar en detalles acerca de la ordenanza en sí, de la cena del Señor, sino que más bien lo que me interesa en esta mañana es corregir y que el creyente, cada vez que él participe de esta ordenanza o que él pueda participar del culto o de alguna celebración, el creyente tiene que entender que todo lo que va a hacer en la iglesia, en el culto, en una celebración, debe de hacerlo con todo el amor que se debe. Debe de hacerlo con toda la reverencia que uno debe demostrar cuando nos reunimos para honrar al Señor. Ese es el punto. Como le dije, quizás no voy a entrar en detalles acerca de la cena del Señor, sino más bien me interesa hablar de que el creyente tiene que saber discernir, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora dice aquí el escritor que habiendo hablado de la institución de la cena del Señor, como Jesús lo había ordenado y mandado, él, es decir, Pablo, está exhortando a la iglesia de Corintios, porque ellos cuando se reunían para celebrar esta cena, habían, más bien dicho, habían tomado esa ceremonia, ese momento especial, pero al parecer muchos de los creyentes de la iglesia de Corintios, cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, no lo hacían con la reverencia que se debe de tomar. No lo hacían con el valor que se le debería dar a esta ordenanza. No lo hacían con la importancia debida para celebrar y participar de ella. Pablo, como lo dice claramente antes en los versículos del capítulo 11, algunos querían ya participar y como se trataba de una cena, algunos querían comer ya y decían: yo tengo hambre, hermanos, y participemos ya. Y pareciera que lo que más le interesaba no era en sí la ceremonia espiritual, el simbolismo que ella tiene en sí, sino que lo que a ellos les interesaba es reunirse y comer. Incluso dice Pablo y les amonesta porque algunos de ellos llegaban al punto de emborracharse en esa ceremonia, en ese día. Eso era algo indigno, como lo dice la Escritura, algo que no podía ser aceptado porque el motivo de aquella celebración de la cena, como Pablo lo menciona, era
para estar en comunión con el Cristo de la gloria y en comunión con los santos. El motivo era para que la iglesia sea agradecida con el Señor por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Conocemos que el propósito era recordar, era traer a la memoria lo que Jesús había hecho y que Él había muerto por nuestros pecados. Pero la iglesia de Corintio había olvidado esa importancia, había olvidado el interés. Y ellos, como le dice acá a Pablo en los versículos anteriores, ustedes se adelantan. Unos dicen comamos ya y otros dicen que al final hasta se emborrachaban. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? No le estaban dando valor a aquella ceremonia tan importante para la iglesia del Señor. Ese era el problema. Ahora, lo que Pablo dice acá en los versículos siguientes de este capítulo 11, a partir del versículo 27 en adelante, dice él así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El detalle acá del versículo 29 es el que el creyente debe de discernir entre lo bueno y lo malo. El creyente debe de hacer la diferencia en saber elegir, en saber diferenciar qué es bueno y qué es malo. Pablo les dice, ustedes cuando se reúnan, ustedes cuando participen de la cena del Señor, cuando coman y beban, ustedes deben discernir. ¿Por qué dice Pablo? Porque ustedes están haciendo y participando de esta ordenanza indignamente. Es decir, que ellos no le daban el aprecio, no le daban el valor, no estaban haciendo memoria de lo que Cristo había hecho cuando Él fue al matadero, cuando Él muere. Y el propósito, como ya le dije, es esencialmente recordar que Cristo murió y pagó por mí y por ustedes también. Pero los corintios no estaban haciendo eso. Los corintios estaban dejando a un lado aquella ceremonia y simplemente querían celebrar, simplemente querían beber y comer. Pero eso no debe de ser así. El espíritu o la actitud que el creyente debe de tomar, debe de optar cuando se reúne, cuando vive la vida, es un espíritu de reverencia, de fidelidad y de obediencia al que ha muerto por nosotros. Amén. Ese es el detalle, porque acá el versículo 29 claramente Pablo les dice, ustedes están haciendo las cosas indignamente. Ustedes no están discerniendo el cuerpo del Señor. Y lo que sucede es que lo que están haciendo es que están acarreando juicio. Ustedes están haciendo culpables de la muerte del Señor. Mire qué delicado. Por eso lo que en esta mañana queremos entablar y decir es que el creyente debe discernir siempre entre lo bueno y lo malo. El creyente debe de hacer siempre una diferencia. Y cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de reunirse, cuando se trata de vivir la vida cristiana, uno debe de conducirse íntegramente delante del Señor. Yo sé que en esta ocasión la iglesia de Corinto, como ya lo he dicho, cuando se reunían no lo hacían de la manera que Él había establecido las cosas. Por eso yo le digo en esta ocasión, hermanos y hermanas, cuando tengamos la oportunidad siempre de reunirnos para celebrar alguna cosa, para una actividad espiritual, uno debe de ir con toda aquella reverencia, con el buen deseo de exaltar al Señor. Uno debe de reunirse con el propósito de ser mejores. Uno debe de reunirse con el propósito de que uno pueda cada día aprender de Dios y aplicar todo aquello que escuchamos o leemos de la palabra, para que de esa manera uno pueda conducirse rectamente delante de los ojos del Señor. Porque aquí Pablo anteriormente les dice, ustedes no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué razón? Porque ellos al comer, al participar de esta ceremonia, lo estaban haciendo indignamente.
Y el resultado es que ellos estaban acarreando, como lo dice acá la Escritura, juicio. Y nosotros no nos reunimos para que el Señor nos regañe. No nos reunimos para que Él, hermano, esté cada día buscando un castigo o corregirnos, sino que nos reunimos y cada día, hermano, que vivimos, lo hacemos para ser mejores hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Esa es la idea. Por eso Pablo acá dice, ustedes están haciendo las cosas indignamente. Ustedes no están discerniendo el cuerpo del Señor porque están comiendo juicio para ustedes. Ahora, en el versículo 30, lo que yo puedo decir en esta ocasión es que el creyente no está valorando la palabra de Dios. El creyente no está tomando en cuenta la palabra, sino que se olvida y la rechaza en muchas ocasiones. Y no guarda reverencia, no guarda temor a Dios, sino que su vida es una vida que está descuidada, una vida que al sondearla y al examinarla, uno puede notar que el creyente realmente no está viviendo como Dios dice en su palabra. ¿Por qué razón? Porque él no está valorando lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Él no está valorando, él no está tomando en cuenta lo que Dios nos dice en este libro sagrado. El versículo 30 dice que por la razón de que ellos estaban haciendo indignamente, viviendo una vida desordenada, el versículo 30 dice que por lo cual muchos enfermos y debilitados había entre ellos, incluso muchos habían muerto. Ahora, cuando el creyente no valora, oiga bien, la palabra de Dios, cuando el creyente no se examina como debe de ser a la luz de la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Que se está exponiendo a recibir males. Cuando el creyente no se examina y no valora y no hace las cosas con amor, con fidelidad, con integridad, con pureza, con honestidad, ¿qué es lo que va a pasar? El creyente se va a exponer a que recibamos males. Ese era el caso de la iglesia de Corintios. Pablo dice claramente que porque ellos estaban teniendo esa actitud desordenada, irreverente, dice Pablo aún que muchos de ustedes están enfermos, están debilitados y muchos incluso hasta han fallecido. ¿Por qué razón? Por lo que ya se ha mencionado, por la vida irreverente que estaban viviendo, por la vida desordenada que ellos estaban llevando. Pablo dice claramente, el versículo 30 nos dice entonces que cuando el creyente lleva una vida desordenada, una vida en la cual no está buscando agradar a Dios, lo que sucede es que aquí vamos a recibir males. Porque la Escritura dice, y nosotros lo sabemos claramente, que hay un pago cuando se peca. Hay un pago cuando se vive en desobediencia. Hay un pago cuando se vive alejado de Dios. Hay un pago cuando se hacen las cosas como no son delante del Señor. Pablo dice a los romanos que la paga del pecado es la muerte. El pecado no paga bien. Esta iglesia estaba pagando lo que ellos estaban sembrando, hermanos. Esta iglesia estaba cosechando lo que ellos mismos estaban sembrando. Y entonces dice el versículo claramente, muchos de ustedes están enfermos, muchos de ustedes están debilitados, es decir, desanimados. Había en ellos rostros, hermanos, debilitados, desanimados. No había en ellos un interés como en el pasado de honrar a Dios, no. Y muchos habían fallecido. Y aquí era por la razón que ya se ha mencionado. Entonces, cuando uno está consciente, fíjense bien, cuando el creyente está consciente de lo que está pasando, de lo que dice la palabra, pero a pesar de todo eso vive una vida desordenada, vamos a recibir lo que estamos sembrando en cualquier momento. Aquí lo dice claramente, por eso el creyente que no está valorando la palabra de Dios está expuesto a muchos males.
Pero después el problema es que a veces nos quejamos, a veces decimos que Dios nos ha alejado, que Dios nos ha abandonado, que esto y lo otro. Pero la cuestión es, ¿no será que estamos viviendo mal delante del Señor? ¿No será que no estamos llevando una vida íntegra y por esa razón nos sucede esto y salimos de una y caemos en otra? ¿No será que no estamos haciendo las cosas bien delante del Señor? Eso es el punto, examinarse. Ahora, si uno se examina y uno concienzudamente y con sinceridad y honestidad está haciendo bien las cosas y así aún hay pruebas, entonces es algo que Dios está haciendo por nosotros. Pero no es un castigo, sino una prueba, que es algo diferente. Ahora, entonces, la idea de que Pablo mencione todo eso es para que tanto los hermanos de la iglesia en ese momento de Corintios y para nosotros hoy en día, porque hay una aplicación para la iglesia y para el creyente en particular de esta porción bíblica, es que uno debe de examinarse siempre. Aquí dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Miren lo que dice Pablo. Si los creyentes en ese momento no se examinaban, no había necesidad que el Señor interviniera. Pablo les está diciendo claramente, si ustedes se examinan, si ustedes están velando y corrigen alguna cosa que está mala en sus vidas, entonces no va a haber necesidad de que el Señor intervenga. Porque si el Señor interviene para corregirnos, entonces ahí está el lloro, el lamento, la tristeza. Pablo dice claramente en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice él, no seríamos juzgados. La idea de que Pablo está acá buscando es que el creyente debe de examinarse diaria, continuamente, para corregir lo malo que él está haciendo y de esa manera siempre agradar al que está sentado a la diestra del Padre. Pero aquel que se olvida, aquel que descuida en vigilar su vida en particular, cuando menos lo sienta, le ha fallado al Señor. Cuando menos lo sienta, se ha alejado de Dios. Por eso eso es lo que yo les decía al principio de este sermón, la importancia de examinarse a uno mismo. Y no dejemos que Dios o que alguna otra persona nos esté juzgando y señalando. Pero entonces Pablo les dice, si ustedes se examinaran, si ustedes hubieran hecho lo correcto, si ustedes hubieran corregido ese mal y ese desorden, no hubieran enfermos, no hubieran debilitados, no hubieran muerto algunos de ustedes. Ese es el propósito de esta porción bíblica, que el creyente, como vuelvo a repetir, debe de examinarse diaria y continuamente. Pero la idea de examinarse es hacerlo con conciencia, con honestidad, hermano. Hacerlo con sinceridad. Porque no se trata de decir, no, yo soy bien, hermano, si yo me examino a diario y yo estoy haciendo bien las cosas. No, pero posiblemente lo esté haciendo para alardear, para llevar una vida falsa. No, cuando se habla de examinar, se trata de hacerlo bien, con honestidad y sacarse, decir, realmente en esto estoy fallando, realmente lo que estoy haciendo no está bueno, realmente esto no está bien. ¿Y qué va a hacer? Corregir con la ayuda del Señor. Pedirle perdón, suplicarle a aquel que está en los cielos que con ayuda del Espíritu de Dios nos ayude a despojarnos, nos ayude a liberarnos de todas aquellas cosas que no le están agradando al Señor. Porque el creyente, como ya le dije, que se examina, se libra de ser juzgado por el Señor. El creyente que vigila su vida, el que sabe siempre pedir perdón cuando ha hecho lo malo, el que busca caminar, fíjense bien, en el espíritu y no en la carne, como lo dice Gálatas. También el creyente que examina su vida se libra, como ya lo dije, de ser juzgado por el Señor. Pero aparte de eso, el que
el que guarda reverencia ante las ordenanzas del Señor, aquel que siempre se preocupa que cada vez que se reúne, lo hace con todo el amor que el que está en los cielos se merece. Porque va a venir aquí o en otro lugar o en la calle y Él está siempre pendiente. Debo llevar una vida recta delante del Señor, debo consagrarme. Las mujeres deben de caminar y de vestirse con pudor y modestia. Los hombres igual, debemos de llevar una vida cabal. Y aunque no tengamos a la esposa delante de nosotros, vamos a ser fieles. No, aquellos que les gusta, ¿verdad?, piropear a las mujeres. No, tenga cuidado. Porque el Señor nos mira siempre. Por eso en esta mañana, yo le digo acá, y casi terminando, el creyente que espera que el Señor lo examine será juzgado y castigado, hermano. Yo no sé si vamos a esperar, si usted ahora está pensando y está reflexionando en su interior diciendo, hay algo que en mi vida no está buena. Yo le digo, no espere que el Señor lo juzgue. No espere que el Señor Él intervenga, porque si lo hace Él como dice, al que toma por hijo, Él lo corrige. Por eso es importante que el texto de la Escritura nos dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No habría necesidad del castigo, no haber necesidad de juicio, no haber necesidad que, como ya le dije, que el Señor intervenga. ¿Sabe? El versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Cuántos son hijos acá? Él es nuestro Padre. Y si como hijos hacemos las cosas indebidas, el Padre nos corregirá. El Padre Celestial nos va a corregir y a veces su corrección es dura. Y ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Pero también puede ser que en nuestra vida en particular pueda pasar lo mismo. Por eso ahora la advertencia, la amonestación, la enseñanza de esta mañana es examinarse siempre, hermanos amados, para la gloria del que está sentado. Examinarse y caminar con rectitud. No lo hagamos porque el ministro lo dice. No lo hagamos porque el líder, el supervisor, el hermano, la hermana me lo dice. No, hagámoslo porque queremos agradar a Dios, porque estamos siendo agradecidos, porque Él nos ha perdonado, porque Cristo fue y murió, pero también resucitó y ahora sentado a la diestra del Padre nos dice que debemos de amarlo siempre a Él. ¿Cuántos de ustedes han examinado su vida? ¿Cuándo fue la última vez, voy a decirlo así, si es que lo ha hecho, se examinó, hizo un sondeo, una radiografía, voy a decirlo así, espiritual de su vida, y entonces encontró manchas? ¿Se ha fijado que en las radiografías cuando hay un problema dice, aquí hay una mancha, ese es el problema, aquí hay una fractura, este es el problema? En la radiografía se ve todo lo que hay en el cuerpo físicamente. Igualmente eso va a pasar cuando usted hace una radiografía espiritual delante del Señor. Usted va a notar y decir, este es el problema, lo voy a corregir cuando ayude al Señor, porque lo que deseo es honrar, lo que deseo es caminar en fidelidad al que me ha amado por siempre. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se examinó y valoró lo que usted está haciendo delante del Señor? ¿Cuándo fue? ¿Fue ayer? ¿Fue el mes pasado? ¿El año pasado? ¿O hasta ya se le olvidó? Pero en esta ocasión Dios ha querido hacernos un recordatorio que examinarse es importante, porque de eso dependerá que llevemos una vida íntegra delante del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Démosle palmas al Señor entonces para terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecer a Dios porque Él ha sido bueno. Cerremos nuestros ojos entonces y oramos. Padre que estás en el cielo, mi amado Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad siempre. Tú siempre en tu amor y misericordia has sido paciente con nosotros. Has estado siempre, Padre, tardo, lento para la ira, lento para corregirnos.
Pero en esta ocasión, Padre, sabemos que debemos de examinarnos diaria y continuamente. Debemos de vigilar nuestra vida, debemos de velar para que no nos alejemos, para que no hagamos lo que no debemos hacer delante del Señor.